Bueno, hermanos, entonces eh, vamos a empezar. Recomendarles, por favor, pues tener los micrófonos apagados, las cámaras igual apagadas, y vamos a empezar pues con la oración para empezar el tema del día de hoy, que es la vida eterna. Amén. Gracias, Padre, te damos en esta mañana por permitirnos, Señor, estar delante de ti, en tu presencia, Señor. Gracias, Padre, porque nos permites reunirnos, Señor, como una sola familia, Señor, como un solo cuerpo, Señor, que dice tu palabra que tú eres la cabeza, Señor, y nosotros somos el cuerpo, Señor, tu iglesia. Te damos gracias, Padre, por cada una de las personas que se han podido conectar, Señor. También te pedimos por aquellas que de pronto han tenido dificultades, Señor. Sé tú quitando, Señor, todo estorbo, Señor, toda mala señal, Padre, que no nos permita compartir tu palabra. Sé tú despejando, Señor, los aires, Señor, y abriendo puertas para que podamos, Señor, estar todos en un mismo espíritu, Señor, en la paz tuya. Te damos gracias, Señor, porque a través de estos medios, Señor, podemos estar, Señor, reunidos en un mismo espíritu, Señor, en una misma comunión. Te damos gracias, Padre, porque nos permite, Señor, escudriñar tu palabra. Nos permites reunirnos, Señor. Hay muchos hermanos, Señor, que no pueden hacerlo, Señor. A esta hora te pedimos por cada uno de ellos, Señor, por los hermanos que están lejos, los que están cerca, Padre. También pon, Señor, tu Espíritu Santo en cada uno de nosotros para que podamos discernir, Señor, acerca de este tema que es tan importante, Señor, y que podamos, Señor, guardarlo en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor, como dice tu palabra, y que también lo podamos, Señor, poner por obra. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, hermanos, el día de hoy, pues, el Señor le trajo al hermano Ricardo, pues, esta palabra de la vida eterna. Quisiera que me confirmaran si están viendo ahí la pantalla, la presentación. Sí, se ve. Ok, muchas gracias. Bueno, entonces, la presentación inicia con esta palabra que está en Juan 3:16 y dice, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en él no se pierda, sino tenga vida eterna. Quise empezar con este texto porque pues siempre ha sido como uno de los principales que he tenido durante pues la vida cristiana que llevo, y es que fue tanto el amor de Dios que Él decidió creer en nosotros, crearnos. ¿Y para qué? Pues para que nosotros tengamos vida eterna. Entonces vamos a ver un poquito qué significa vida eterna. Entonces arrancamos con la eternidad. Y la eternidad nos habla que es la duración infinita y sin límite de tiempo. Entonces quiero que tengan muy pendiente la palabra tiempo. El tiempo existe solo dentro del universo creado, de manera que Dios existirá fuera del tiempo, ya que para Dios no existe pasado ni futuro, sino únicamente un eterno presente que se podría llamar el presente continuo. Esto lo dice un señor que se llama San Agustín. Él fue pues sacerdote católico, filósofo, teólogo, bueno, hizo muchos estudios. Y pues yo quise tomar este significado
porque en parte lo que él dice pues está relacionado con lo que nos dice la palabra, y es que Dios habita en la eternidad, es decir, que Él está fuera del universo. El universo tiene un tiempo establecido. Si nosotros nos damos cuenta, muchos científicos dicen que el universo tiene un fin, pero pues es muy grande, entonces todavía no han llegado hasta allá. Pero Dios se encuentra fuera del universo, porque dice que no tiene ni pasado ni futuro. Entonces vamos a leer para que entendamos un poquito más acerca de la eternidad, Isaías 57:15. ¿Listo? Entonces quiero que lo vayan buscando y vamos a ver qué nos dice el Señor ahí en esa palabra. Dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Entonces, si nos damos cuenta, al principio del versículo, dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Es decir, que Dios habita en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y la santidad. Entonces, si nosotros comparamos este significado que dio este Señor con lo que nos dice acá la palabra, nos damos cuenta que la eternidad es algo que está sin límite de tiempo. Dios no tiene, digamos, un tiempo establecido. Los que sí tienen tiempos establecidos somos nosotros, pero ya vamos a ir más adelante a darnos cuenta de qué tiempo nos está hablando. ¿Listo? Y por otro lado, tenemos la palabra vida. Entonces la vida nos habla de un espacio de tiempo que transcurre desde el momento de la concepción hasta la muerte. ¿Listo? Pero nos vamos a dar cuenta que hay dos tipos de vida. Si nosotros leemos, nosotros somos cuerpo, alma y espíritu. Dentro de estas tres partes hay dos muy importantes, que es el alma y el cuerpo. La vida es la unión entre el alma y el cuerpo. Entonces, la vida del cuerpo es una vida finita, es decir, tiene un fin, el cuerpo, y es mortal, mientras que la vida del alma es eterna y esa es infinita, entonces no tiene un límite de tiempo. Dentro de la vida hay algo muy importante y es el espíritu, que es un fenómeno que anima y da vida a la materia. Si nosotros no tuviéramos espíritu, entonces no tendríamos vida. El estado del alma y el espíritu es la unión del cuerpo. Entonces van muy ligadas de la mano. Y vamos a ir entonces a Génesis 2:7. ¿Listo? Y ahí nos vamos a entender un poquito acerca de esto. Entonces vamos a leer desde el versículo 4. Estos son los orígenes de los cielos y de la tierra, cuando fueron creados. Es decir, que el cielo y la tierra tienen un principio. El día que el Señor Dios hizo la tierra y los cielos, y toda planta del campo antes que fuese en la tierra, y toda hierba del campo antes que naciese, porque el Señor Dios aún no había hecho llover sobre la tierra, ni había hombre para que labrase la tierra, sino que subía de la tierra un vapor, el cual regaba toda la faz de la tierra.
Entonces el Señor Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto nos está hablando del espíritu. ¿Listo? Ese es el aliento de vida. Y ahí nos da a entender entonces las dos partes que tenemos, que es el alma y el cuerpo. Una mortal y una eterna. Entonces, ahora, ¿qué es la vida eterna? Entonces, el hombre tiene un principio, pero su alma no. Entonces, es lo que acabamos de ver. El hombre carnal depende del tiempo. Entonces, por eso les dije que esa palabra era muy importante, porque nosotros tenemos un tiempo establecido y ese tiempo establecido está dentro del aliento de vida. Cuando una persona muere, pierde ese aliento de vida. Y el Señor nos dice que la eternidad tiene un significado para él. Entonces, Dios nos dice que en Apocalipsis 1:8, entonces vamos a buscarlo. Entonces dice así la palabra, desde el 7, perdón, desde el 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, el alfa es la primera letra del abecedario hebreo, griego, perdón, y el omega es la última letra. Eso nos está hablando en nuestro, digamos, si lo interpretamos en nuestro abecedario, sería la A y la Z, o sea, no hay nada más. No hay otra letra fuera de la A, ni hay otra letra fuera de la Z. Principio y fin. Entonces, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Entonces ahí nos está hablando de qué es la eternidad. Entonces, si nosotros nos ponemos a mirar, la eternidad es algo que no tiene en sí un significado o está delimitada por algo, sino que en el significado de la eternidad dice que la eternidad no está delimitada, ni tiene lugar, ni periodo de tiempo. Y también nos habla de la distancia que hay entre el principio y el fin. Nosotros no conocemos cuál fue el principio, solo conocemos cuál fue el principio de la tierra, pero no sabemos qué había antes de la tierra. Y conocemos el fin porque el Señor le ha mostrado por medio de su palabra y de las revelaciones a algunos hombres cuál va a ser el fin de la tierra, pero no sabemos qué hay más allá después de ese fin. Esta vida eterna tiene unas características, si lo vemos desde el punto de vista espiritual, y es unas recompensas. Esas recompensas eh, están dadas bajo la vida y la muerte. Esa es una característica de la vida eterna. ¿Vida de qué? Del alma. ¿Y muerte de qué? Pues de la carne o del cuerpo. Y nosotros podemos escoger nuestro destino. Entonces vamos a leer en Apocalipsis 21:4. Vamos a leerlo desde el versículo 1. ¿Listo? Acá nos habla de un cielo nuevo y una tierra nueva. Entonces nos está dando una vista parcial de lo que puede ser que pase después del fin.
Dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjuagará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, aquí yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho esto, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¿Listo? Entonces, hasta aquí, hasta el versículo 7, nos habla de qué es la eternidad. Nos da unas características de esa eternidad que el Señor nos promete. Pero para nosotros adquirir esa eternidad o esa vida eterna, tenemos que tener unas cosas presentes. Y es que cuando la Biblia habla de la vida eterna, se refiere a un don de Dios que viene únicamente a través de Cristo Jesús. Y este don se ve, digamos que reflejado con lo que hablábamos acá de la muerte, que es el resultado natural del pecado. Entonces, ¿cuándo hay muerte? Pues cuando nosotros pecamos. Mientras tanto, el Señor nos da ese don de vida eterna. Y algo muy importante y es que la vida eterna no es cuando nosotros morimos. Nosotros tenemos que vivir esa vida eterna desde ahora. ¿Por qué? Porque si el Señor nos ha dado ese don, pues nosotros tenemos que cuidarlo. ¿Y cómo lo cuidamos? Pues poniendo nuestra fe o nuestros ojos en eso, no en las cosas que hay acá carnalmente y que se van a destruir. Entonces, por eso dice la palabra que no pongamos nuestros ojos o no miremos, no atesoremos aquí en la tierra donde el ladrón roba y donde el orín corroe, sino que pongamos nuestra vista en las cosas eternas, en las cosas celestiales. Entonces eso también nos habla un poquito de la fe, que fue el primer tema que tocamos al inicio de estas reuniones virtuales. Y es qué tanto nosotros estamos esperando esa vida eterna o si estamos de verdad creyendo en la vida eterna. Entonces vamos a leer Romanos 6:23 para que entendamos esa parte. Entonces dice así la palabra, porque la paga del pecado es muerte, mas la vida de Dios, más la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ahí nos damos cuenta que según las acciones que nosotros emprendamos, podemos estar en cualquiera de estas dos vidas, la vida del cuerpo o la vida del alma. Entonces, por eso el Señor nos dice, guarda el alma para que sobre toda cosa guardada, el corazón habla del alma. Entonces el corazón es nuestra alma, ese es como el significado que tiene, de que atesoremos eso. Entonces,
No sé, hermanos, si tienen de pronto preguntas o si hasta el momento hayan entendido. Y pues quisiéramos escucharlos para que ustedes también nos digan cómo interpretaron este tema tan importante. Listo, ahí la escuchamos, hermano. Buenos días, mis hermanos. Quiero compartir, ahí dice Jesús que Dios es eterno y que Él permanece para siempre. El Señor también me llevó a escudriñar sobre la eternidad y me dio este versículo de Eclesiastes 3:11 y dice: todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que el hombre alcance a entender la obra que Él ha hecho desde el principio hasta el fin. Entonces ahí habla de que confirma lo que está diciendo Jesús, que Dios puso eternidad en el alma. ¿Sí? En el alma es donde tenemos nosotros los pensamientos, las emociones y la voluntad. ¿Sí? Entonces Dios puso eternidad en esa parte de nosotros que es el alma. Eso quería compartir con lo que estaba escudriñando Jesús. Bueno. Hermana, ¿nos puede volver a repetir el versículo? ¿No me escucharon? Sí. Sí, la escuchamos, sino que para tenerlo aquí en cuenta. Es Eclesiastes 3:11. Listo. 3:11. En 3:11, sí. Es específicamente ese, donde se habla de la eternidad, ¿no? Amén. También escudriñando de la eternidad, también cuando la Biblia dice eternamente y para siempre, también habla de la vida eterna, ¿no? Sí. Bueno, mis hermanos, eso era mi... Muchas gracias, hermana. Digamos que por eso lo poníamos ahí, una de las características de la vida eterna es eso, y por eso nos hablaba del aliento de vida. El Señor desde el principio nos dio ese regalo de tener vida eterna, pero digamos que ese regalo se ve dañado con el pecado, porque eso es lo que nos trae muerte. Entonces esa es la diferencia entre la vida eterna y la muerte. Entonces no sé si de pronto algún otro hermano quiera compartirnos. Amén, mis hermanos. Tocante a lo que, pues, en concordia a lo que el hermano Jesús estaba compartiéndonos del corazón, y pues de allí pues viene en nosotros, dice la palabra de Dios que en los posteros tiempos Él derramará de su espíritu y que toda carne profetizará, verán sueños, ¿sí? Soñarán sueños, verán visiones, ¿sí? Pero también en otra parte de la escritura nos habla que del corazón, pues lo que del corazón, pues de él mana la vida, ¿sí?
Y dije, cuando Jesucristo vino y se manifestó a la tierra, Él les hablaba pues a, a los hombres de la vida eterna. De la vida eterna. Y quiero compartirles, mis hermanos, en Lucas 67, 75. Lucas 1, 67, 75. Entonces, aquí el Señor nos habla en Lucas, el nacimiento de Jesucristo, cómo vino y se manifestó a la tierra Dios por medio de su Hijo, pues llamado Jesús, el Salvador, para todos los que hemos creído en su nombre. Pero antes de esto, pues vino un hombre llamado Juan el Bautista, para anunciar que venía un Salvador, para dar nuevas de salvación, vino a dar y se manifestó, ¿sí? Antes de eso, Elizabeth y Zacarías, que eran sus padres, ellos pues clamaban a Dios por la promesa de ese hijo que era Juan, y el Señor cumplió esa promesa en ellos, pero asimismo para nosotros en este tiempo como gentiles, también se nos anunció esta nueva de salvación, de ese don que pues el hermano Jesús nos está compartiendo ahorita, que es la vida eterna. Y ahora pues por medio de este Jesucristo, quien mostró con toda clemencia, con toda piedad, la vida para con nosotros los que hemos creído. Entonces, les voy a compartir en Isaías, perdónenme hermanos, en Lucas 1:67 hasta el 75, donde Zacarías fue lleno del Espíritu Santo por la revelación que Dios le dio a él de ese nuevo hombre. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito es el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres, acordándonos de su santo pacto, del juramento que hizo Abraham nuestro padre, que nos había de conceder que librados de nuestros enemigos sin temor le serviríamos en santidad y justicia delante de él todos nuestros días. Y ahí es donde pues el Señor cumple en nosotros, que escribirá en el corazón las palabras, ¿sí? De esta profecía en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Para qué? Para que ya no hayamos, no hagamos lo que nos habla acá en Marcos 7, ¿sí? ¿Qué es lo que contamina al hombre? Pues del hombre salen los malos pensamientos, las blasfemias, ¿sí? Los adulterios, las abominaciones, la acepción de personas, ¿sí? Más, ¿qué dice el Señor en su segundo mandamiento? Que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Pero todo esto es pues tan necesario que nosotros vayamos a las escrituras y, nos pongamos a cuentas con Dios, donde nos habla. Voy a llevarlos, mis hermanos, a Romanos 9:30.
donde ahorita el hermano Jesús nos está compartiendo desde el principio, donde fue creado Adán, perdón, mis hermanos, donde fue creado Adán, ¿sí? Y el segundo hombre que es Jesucristo, en Romanos 9:30. Perdón, perdón, mis hermanos, es Romanos 5:12. Y aquí el Señor nos habla en su palabra a nosotros los gentiles. Por tanto, como el pecado entró por el mundo, por un hombre, y por el pecado la muerte, así también la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecamos. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero donde no hay ley no se inculpa de pecado. No obstante, reinó la muerte desde Adán hasta Moisés, aún en los que no pecaron, de la manera de la transgresión de Adán, el cual es figura de lo que debe venir. Pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel que murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Así que pues mis hermanos, aquí la palabra nos habla del primer hombre, de lo que está hablando el hermano Jesús, desde allí donde Dios le puso al hombre vida, ¿sí? Del polvo de la tierra, sacó al hombre y le dio vida, pero a causa de esto, pues ellos pecaron y transgredieron lo bonito que Dios les había dado, pero y ahí es donde pues viene Jesucristo y nos muestra el camino al Padre, la vida eterna. Y en todo esto, pues ahí es donde nos lleva a Romanos y donde nos dice el Señor que si creyéremos en nuestro corazón y lo confesáramos con nuestra boca, seremos salvos. Porque con el corazón se cree para justicia y con la boca se confiesa para salvación. Y a todos nosotros, pues gracias a Dios nos han hecho esta oración desde un principio cuando creímos, que se manifiesta lo que hemos compartido anteriormente, lo de la fe, ¿sí? Entonces, pues desde ahí empieza a participar, a ser partícipe ese don tan bonito de lo que el hermano Jesús nos compartía. Amén, mis hermanos. Buenos días, mis hermanos. Señor me los bendiga. Este tema de la vida eterna es un tema pero muy importante no solamente para la iglesia, sino también para toda persona que les podamos nosotros compartir, porque ese es uno de los propósitos con el cual el Padre envió a nuestro Señor Jesucristo para salvarnos y darnos la vida eterna. En este texto va a compartir el texto de Isaías 57 que compartió ya mi hermano Jesús. Isaías 57 desde el versículo 15, para que lo busquen. Dice la palabra del Señor:
porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Entonces, la vida eterna, la eternidad, viene de Dios. Amén. La vida eterna viene directamente del Creador de todas las cosas, porque el salmista dijo que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad. Aquí es esto que está citando mi hermano Andrés, en Romanos capítulo 5. Voy a mirar el versículo 21, donde nos da como esa conclusión de todo lo que está hablando del primer Adán y del segundo Adán. Dice la palabra del Señor en Romanos capítulo 5. Vale, desde el versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Así como en un tiempo reinó el pecado en nuestras vidas por medio de ese primer Adán, así también la gracia de nuestro Señor Jesucristo reine ahora en nuestros corazones, en nuestras vidas, con una vida de temor de Dios, una vida de obediencia, una vida de testimonio, por la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Este tema de la vida eterna es importante entenderlo, que es algo que Dios quiere dar a la humanidad. ¿Sí? Dios quiere dar a la humanidad, y por medio de Jesucristo es que el Señor nos trae la vida eterna. Hay otros textos en el Evangelio de Juan. Dios le dio al apóstol Juan en gran manera esa revelación de la vida eterna. En Juan 3:16 dice la palabra del Señor que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea tenga vida eterna. No se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Sí? Entonces, Dios a través de Jesucristo, creyendo en Él, tenemos la vida eterna. ¿Sí? Es una parte de ese paso para recibir la vida eterna. En una oportunidad un joven rico se le acercó y le dijo: Jesús, Señor, ¿qué? Y Jesús le dijo: los mandamientos, guarda los mandamientos. No adulteres, no forniques, no robes, no digas falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre, y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y este joven le dice al Señor Jesús: Señor, todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué me hace falta? Y el Señor Jesucristo le responde: ve y vende todo lo que tienes. Te hace falta una cosa: ve y vende todo lo que tienes y dale a los pobres, y tendrás entrada en la vida eterna. ¿Sí? Entonces, vea que no solamente los mandamientos, sino me hacía el Señor de notar que en el último versículo que el Señor le dijo: y ama a tu prójimo como a ti mismo. Y él decía que todo eso lo había guardado en su juventud, pero cuando el Señor lo confrontó con la práctica de amar al prójimo y darle todo al prójimo el que necesita, porque tenía mucho, él dice que él se puso muy triste. Entonces,
los que practicamos la palabra de Dios, verdaderamente esos son los que tendremos la vida eterna, ¿sí? Entonces es maravilloso entender que la obra que Jesús vino a hacer, Dios quiere que nosotros también la hagamos para tener vida eterna. Ayudar al pobre, al necesitado, predicar el evangelio eterno. Cada vez que predicamos la palabra de Dios, estamos predicando el evangelio eterno. ¿Para qué? Para que las almas reciban la vida eterna por medio de Jesucristo. Es algo que el Señor ha tenido. En los micrófonos, por favor. ¿Hay un micrófono abierto? Pues para que, por favor. La vida eterna es a través de Jesucristo, y la consumación ya de la vida eterna es vivir en la eternidad con Dios para siempre, donde la muerte no existe. Ese es el fin de Dios, darnos ese regalo de vivir con Él para siempre. Amén. Ese es el fin de la fe en Jesucristo, de la predicación de la palabra de Dios. Entonces tenemos una esperanza muy grande, no solamente para nosotros, sino para nuestros familiares, que cuando muere algún familiar y él ha creído en Jesucristo, él ha recibido la vida eterna, pues que recibió a Jesucristo, y el fin de todo ello es recibir el regalo de ir al reino de los cielos. Amén. Ese es parte de la vida eterna, que es lo que Dios quiere para todos nosotros, y tenemos una esperanza muy grande. Entonces nosotros ya no nos dice que no nos entristezcamos como los demás que no tienen esperanza, porque los muertos en Cristo resucitarán primero, y nosotros los que hayamos quedado seremos arrebatados en las nubes. ¿Para qué? Para recibir la vida eterna, y así estaremos siempre con el Señor. Entonces, si algún hermano más va a compartir otro texto, María, ¿aquí va a compartir algo más? Entonces, hay muchos textos que vamos a seguir compartiendo, que es maravilloso este tema de la vida eterna. ¿No? Hermanos, ahí en ese versículo que ahorita estaba leyendo, Romanos, ahí en Romanos 6:17 dice: pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados, y libertados del pecado, viniste a ser siervos de la justicia. Dice: hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Porque cuando erais esclavos del pecado, erais libres acerca de la justicia. Pero ¿qué fruto teníais de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación, y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Señor nuestro. Hermanos, aquí está claro. Dice ahí que cuando nosotros presentamos nuestros miembros para servir a la justicia o servimos a Dios obedientemente, vamos a tener fruto, que es la santificación. Porque ahí dice que antes servíamos al pecado. ¿Y qué fruto teníamos de aquellas cosas? Pues ciertamente no teníamos fruto. Había un fruto de desolación, de tristeza, de todas esas cosas, amargura, cosas feas, ¿no? Pero entonces el Señor quiere que ahora sí vamos de corazón al Señor, y para que tengamos ese fruto que dice ahí, porque el fin de todas esas cosas que antes practicábamos era muerte. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado, o sea, cuando nosotros ya decidimos seguir a Cristo y procurar siendo obedientes a su palabra, entonces dice ahí que
que viene, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Entonces el Señor me trae esa palabra también que viene conectada, creo que es en Santiago, donde dice, sin santidad nadie verá al Señor. Entonces la vida eterna es que te conozcan a ti, al único Dios. Si nosotros somos obedientes a la palabra de Dios, pues tendremos vida eterna. Para eso Él dejó esta palabra de Dios escrita, para que nosotros procuramos serle obedientes. Pero si no lo obedecemos, pues ahí lo dice. Aquí cuando dice, porque la paga del pecado es muerte, y ahí está hablando de una muerte no natural, sino de una muerte eterna. Porque la paga del pecado es muerte, es de una muerte eterna. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí habla de la vida eterna y también de la condenación eterna. Esa es, quería compartirles, hermano. Vamos concluyendo que la vida eterna se recibe por fe en Jesucristo y por la obediencia a la verdad. Amén. Vamos concluyendo que hay dos cosas importantes. Por la fe en Jesucristo tenemos la vida eterna y por la obediencia a la palabra de Dios. Amén. Siga, mi hermano Jesús. Bueno, hermanos. Acerca de ese tema de Jesús, entonces vamos a leer Juan 17:3. Y ahí vamos a entender un poquito de qué es eso. No sé si algún hermano quiera compartir para que porfa nos escriba por el chat y ya le damos la palabra. Entonces dice en Juan 17:3, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Entonces Dios, a través de su misericordia, envió a su Hijo Jesús para que, como dice Juan 3:16, todo el que crea en él sea salvo y tenga vida eterna. Pero el único camino para nosotros tener esa vida eterna es creyendo en Jesús. Y eso también nos habla del conocimiento que nosotros tenemos de Jesús, de la relación que nosotros a diario tenemos. Entonces, por eso yo les decía, si nosotros hablamos de eternidad, tenemos que tener presente el tiempo, porque no estamos hablando de que, no, yo conocí al Señor Jesús hace 20 años, o no, tal persona va a conocer a Jesús a los 30 años, sino que la vida eterna empieza desde el momento en que nosotros de verdad tenemos esa relación con Jesús. Y esa relación nos está hablando acá de conocer. Cuando nosotros conocemos a alguien, nosotros sabemos cuáles son sus gustos, sabemos en dónde vive, sabemos dónde lo podemos encontrar, sabemos todo acerca de esa persona. Entonces, asimismo, el Señor Jesús quiere que nosotros lo conozcamos. Entonces, si nos vamos aquí más adelante, en el versículo 6, nos dice la palabra: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Entonces, cuando nosotros tomamos esa decisión, como decía el hermano Jaime, cuando hacemos esa oración y recibimos al Señor Jesús, estamos nosotros aceptando esa vida eterna. Ese es el requisito que el Señor nos exige para nosotros tener esa vida eterna.
Entonces, si leemos aquí en Juan 14:9, entonces vamos a buscarlo. Nos dice la palabra. Jesús les dijo, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Entonces, el Señor esta mañana nos toma como ese Felipe. Entonces, cámbienle el nombre. Póngale tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Jesús. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos el Padre? Nosotros muchas veces caemos en ese error y es que nosotros no tenemos relación con el Señor Jesús. Y por eso Él les pregunta a sus discípulos, ¿tanto tiempo estoy con ustedes y todavía no me conocen? Entonces el Señor esta mañana nos dice, ¿hace cuánto dice conocerme? Porque todavía no lo conocemos muchas veces. Muchas veces dudamos. Y ahí entra nuevamente el tema que tocamos al principio y es el de la fe. ¿Será que nosotros sí tenemos esa fe en Él? ¿Será que nosotros sí estamos creyendo en Él? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, si nosotros creemos en el Señor Jesús, Él dice que pues también estamos creyendo en Dios, en su Padre. Entonces, en el versículo 10 nos dice, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Entonces, esa es otro de las cosas importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta para adquirir la vida eterna. La vida eterna empieza aquí, en el ahora, en donde estamos nosotros en el presente, en lo que todos los días hacemos, porque esas obras son las que nos van a llevar a esa vida eterna. Amén. No sé si de pronto otro hermano quiera compartirnos. Ya voy a revisar acá. Entonces, acá nos va a compartir la hermana Sandra. Buenos días, hermanos, para todos. Con respecto a lo que dice Jesús de que en la vida eterna desde ahora, pues aquí en el libro de Apocalipsis 13:8, habla sobre, dice, en el 7, dice, y se les permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se les dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y lo adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. O sea que nuestra vida eterna vino desde el principio del mundo, o sea, nuestra vida eterna es desde el principio del mundo. Y acá en Apocalipsis 20:11 dice el juicio ante el gran trono blanco, dice. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él,
y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. O sea que también en esa muerte, o sea, que habla sobre el lago de fuego, también eso es el fuego eterno, que habla la palabra de Dios. Bueno, y también tengo otro versículo en Hechos 5:9. Cinco nueve dice, y Pedro le dijo, ¿por qué convinisteis en tentar al Espíritu del Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han de ser... no, este no es. Perdón, hermano, me equivoqué. 9:12, Hechos 9:12. 9:12 dice, y el Señor le dijo, voy a leerlo desde el 11, conversión de Saulo habla la palabra, dice, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de mucho acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tienes autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan su nombre. El Señor dijo, ve porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Entonces, aquí habla de cómo el Señor convirtió a Saulo, a pesar de todos sus errores que tenía y todo, para ser parte de la vida eterna. Amén. ¿Puede preguntar sobre este tema tan importante de la vida eterna? Yo quiero leer acá, en Daniel 12, dice el tiempo del fin. Dice, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de su pueblo, y será tiempo de angustia cual nunca, pues de que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen inscritos en el libro. Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Entonces ahí en esos dos versículos habla ya de la eternidad, ¿no? Ya es prácticamente, dice que será el tiempo del fin, será un tiempo de angustia, cual no hubo antes, pero que en aquel tiempo será la libertad del pueblo del Señor, o sea, la iglesia, y muchos de los que están aún durmiendo serán despertados. Yo creo que ya estamos siendo despertados muchos del polvo de la tierra, estábamos en el polvo, muertos en nuestros delitos y pecados,
y el Señor ya nos está despertando para vida eterna. Y dice que los que no sean despertados, pues será para vergüenza y confusión perpetua. Dice que los entendidos resplandecerán, los que sean despertados, ¿no? Esos que sean despertados serán los entendidos y resplandecerán como el resplandor del firmamento. Y también las personas que enseñan la palabra llevan su palabra por toda la tierra. Dice que ya es prácticamente lo que Dios va a hacer con la iglesia que lleve la palabra. Será como las estrellas, y también habla ya de la vida eterna. Dice que a perpetua eternidad. Y aquí vamos al versículo 10, donde dice: muchos serán limpios. ¿Cuándo serán limpios? En el tiempo del fin, ¿no? Que estamos pasando, estamos empezando, es el tiempo del fin. Muchos serán limpios y emblanquecidos y purificados. Los impíos procederán impíamente y ninguno de los impíos entenderá, pero los entendidos comprenderán. Entonces, ese ya parte de la eternidad, ya cuando el Señor venga por su iglesia y todas esas cosas que van a pasar en la tierra por causa de estos escogidos. Bueno. Amén, hermana. Juan va a compartirnos. Entonces acá se los voy a pasar. Bueno, buenos días, hermanos. Bueno, pues la palabra que quiero compartir es Mateo 7, desde el versículo 13. Dice así: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Pues nosotros tenemos que llevar una vida diferente a la de las demás personas para conseguir la vida eterna. No solo con decir, no, yo creo en Jesús y ya estoy salvo, no es solo con eso, sino también con nuestras obras. Que nosotros hagamos obras buenas delante de los ojos de Dios, que yo no diga solamente el domingo, no, sí creo en Jesús, y que llegue el lunes allá al trabajo o donde tenga que ir y haga cosas que no demuestren que creo en Jesús y que no sigo los pasos de él. Y pues eso era lo que les quería compartir, hermanos. Para complementar un poquito esa palabra, hermano Jesús. Sí, señor. Complementando un poquito la palabra que habla mi hermano Juan Esteban, dice la palabra de Dios en la carta a los tesalonicenses. Dice que el Señor quiere que nosotros perseveremos en hacer bien. Dios dará vida eterna a los que perseverando en hacer bien, ¿sí? Buscan honra, gloria e inmortalidad. Es lo que decía mi hermano Juan Esteban. Vea que Dios quiere que nosotros perseveremos en hacer bien, ¿sí? Esta es una parte que nos corresponde a todo creyente, al que cree en Jesucristo, que una de las mandamientos que el Señor da es perseverar en hacer bien, porque Dios dará vida eterna a los que perseveren en hacer bien. Tribulación y angustia a todo aquel que hace lo malo, pero vida eterna a los que perseveramos en hacer bien. Entonces vea que el camino a la vida eterna es un proceso de santificación y cuyo fin será la vida eterna, ¿sí? El regalo de la vida eterna. Cuando creemos en Jesucristo, como decía mi hermano Jesús, todo aquel que cree en Jesús, come su carne, tiene vida eterna, entonces está recibiendo la vida eterna, ¿sí? El
Señor Jesús nos dice, escudriñad las Escrituras, no solamente a los 12 discípulos, sino a nosotros también, como discípulos de Jesucristo. Dice, escudriñen las Escrituras, porque a ustedes les parece que en ellas tienen la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Entonces vean que por medio de meditar, de escudriñar las Escrituras, de practicarlas, de hacer el bien, vamos heredando ese regalo de la vida eterna. ¿Amén? Es un regalo que Dios tiene para todos, todo aquel que en él crea, pero la vida del cristiano es un proceso que todos vamos caminando por esa puerta estrecha que comparte mi hermano Jesús en el Evangelio de Mateo. Entonces, eso es lo que Dios quiere, que nosotros perseveremos en hacer bien para tener ese regalo de la vida eterna. Amén. Entonces, que Dios nos bendiga y que sigamos escudriñando. Amén. No sé si de pronto tienen preguntas, hermanos, o quieran compartirnos algo que de pronto no hayan entendido o que el Señor les haya traído. En Hebreos 5:9 vamos a leer ese versículo. Hebreos 5:9. Y acá nos habla, el Señor dice, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces ahí nos está hablando de el propósito con el que Dios envió a su Hijo, y fue con la función de darnos a nosotros eterna salvación. Desde antes de que nosotros fuéramos concebidos, el Señor ya tenía ese plan con nosotros. Entonces es muy bonito ver eso, como la vida eterna, antes de que nosotros naciéramos, ya el Señor nos la había regalado. Y aquí mismo, en Hebreos, vamos a leer en el capítulo 9, en el versículo 12. Entonces nos vamos a dar cuenta de un poquito de eso. Entonces dice así la palabra. Versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Entonces, si nosotros buscamos la palabra redención, nos damos cuenta que esta palabra es el significado que tiene, es salvar, y en cuanto a la palabra, está relacionada con el sacrificio que hace el Señor Jesús para salvar la humanidad y abrirnos las puertas de los cielos, que ya habían sido cerradas por el pecado de desobediencia que había habido pues antes. Entonces es una forma que usa para nosotros ser santificados, para volver otra vez a tener ese don de la vida eterna.
Entonces esa es la importancia pues del sacrificio que el Señor Jesús hizo. Que habla sobre esa parte de la eternidad, mi hermano, lo que está nombrando, la redención eterna, es para que lo compartamos. ¿Aquí hay alguien, mi hermano? Sí, ahí le estamos escuchando. Hermano, Ahí los escuchamos, hermano. mirando la palabra, hay dos cosas acá en la tierra que son eternas. El alma de los hombres y la palabra de Dios. Y aquí en Primera de Pedro 1:13, el Señor nos llama a una vida santa. Entonces quiero leer dice, por tanto, ceñidos lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda nuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre, aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir,
la cual recibiste de vuestros padres, no con cosa corruptible como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ya es destinada desde antes de la fundación del mundo, pero manifestada en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestra alma por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros, entrañables de corazón puro, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, nosotros para alcanzar la purificación de nuestras almas, tenemos que estar escogidos de la palabra del Señor, porque la palabra del Señor es eterna, y esa palabra lleva a nuestras almas también a ser obedientes a esa palabra, y como ella es eterna, por medio de esa palabra alcanzamos nosotros también la vida eterna. Nuestra alma alcanza la vida eterna, pero tiene que ser por la obediencia a la palabra. Bueno, hermano. Gracias. A ver, si tiene caso. ¿Quiere cantar? El hermano Jaime tiene una canción que nos regale. Amén, mis hermanos. En Isaías 2, mis hermanos, de Reinado Universal del Señor. Isaías 2. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa del Señor como cabeza de los montes, será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones, y vendrán muchos pueblos y dirán: ven y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, y juzgará entre las naciones y reprenderá a
guardadas en rejas de arado, y su lanza cenoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrará más para la guerra. Y vendrán muchos pueblos y dirán: ven y subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra del Señor, la palabra del Señor. Muchas gracias, hermano. El Evangelio de Juan. Para... Hermano. Sí, hermano. Es que él dice que si antes de que existiera, por ejemplo, antes de que Dios creó la tierra, existía algo más. Prácticamente, según lo que la Biblia nos enseña, Sí. dice la palabra de Dios, dice que lo que existía era Dios y la eternidad, ¿sí? Con sus ejércitos de ángeles que él había creado, Sí, y aquellos lugares que el Señor dice está preparando para nosotros. Allí estaba Jesús, dice que él era, dice Juan el Bautista, él era antes que mí porque era primero que yo, ¿sí? Entonces estaba el Señor, estaba su Espíritu Santo, y prácticamente lo que había era Dios y su reino celestial, que es donde Dios un día nos quiere llevar, amén. Y dice que Dios es desde la eternidad y hasta la eternidad, que es el primero y el último, el principio y el fin. Es prácticamente el principio de toda creación, es él, y él era lo que existía con todo lo que él ha creado, amén. Entonces, hermano, pues eso lo explicaba yo Jesús, pero entonces lo que yo concluyo es que en el principio había ese mundo, pero era el mundo espiritual, el mundo angelical de ángeles y todo eso. Entonces ya después el Señor creó fue la tierra y ya creó fue al hombre, o sea, cuando el querubín pecó, entonces ya el Señor creó fue al hombre, y la tierra y todo. Amén. Y entonces después de eso existió ese mundo, ya después existió el mundo de cuando fue el diluvio, y entonces ahorita este es otro mundo, o sea, van dos mundos más el mundo angelical, y ahora viene el otro que es el eterno, el del cielo, pienso yo, no y el eterno siempre ha sido, es donde Dios pues, nos quiere llevar a la eternidad, ¿no? Porque como Dios es desde la eternidad hasta la eternidad, les dijo el rey Salomón, yo qué casa le voy a edificar a Dios si ni el universo entero puede contener su grandeza, imagínense. ¿Sí? Entonces el Señor siempre ha sido desde la eternidad y ha tenido un reino eterno, para siempre,
que es donde nos quiere llevar. Y eso siempre ha existido, ¿no? Hermano, yo quiero compartirle una palabra de Proverbios. Sí. Aquí donde dice excelencia de la sabiduría. Cuando quiera pues la puede leer toda, pero aquí dice, aquí en el Proverbios 8, dice, mejor de mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré por medio de las sendas del juicio, para hacer que los que me aman tengan heredad y que yo llegue su tesoro. El Señor me poseía desde el principio, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuvo el principado desde el principio, antes de la tierra, antes de los abismos fue engendrada, antes de que fuesen las fuentes de las aguas, antes de que los montes fuesen formados, antes de que los collados habían sido, yo ya fui engendrada. O sea, habla de la La sabiduría. tierra, ni los campos, ni el principio del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo, cuando afirmaba los cielos arriba, cuando afirmaba las fuentes del abismo, cuando ponía el mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento, cuando estableció los fundamentos de la tierra, con él estaba yo ordenándolo todo, y era su delicia de día en día. Entonces ahí tienen... O sea, eso habla pero de la sabiduría. Siempre ha estado la sabiduría ha estado con Dios. Entonces antes de que todo esto, la tierra y todo eso, Dios ya estaba ahí con la sabiduría, la inteligencia, ya Él poseía todo. Entonces ahí sigue leyendo y ahí el Señor le va dando más. Creo que en Job también hay algo de eso. Muy buena pregunta, mi hermana. A ver, Esteban, que muy, muy buena pregunta. Sí, señor, muchas gracias. ¿Sí ven? Intentamos más descubrir y aprendamos todos. Siempre que hay una pregunta, eso despierta como más querer aprender y es una bendición, mi hermano. Mis hermanos. Muchas gracias. Vaya, mi hermana. Quisiera que miráramos un poquito porque este tema también tiene bastante palabra que compartir. Hay mucha más palabra de la que se ha compartido que Dios quiere que compartamos con la iglesia para que tengamos bien claro la vida eterna, ¿sí? Como hemos compartido hoy, la vida eterna también lleva un proceso de santificación para alcanzarla, que es la parte que mi hermano Jesús hablaba, de la parte de obrar como un buen cristiano, y la otra parte de la fe en Jesucristo, tenemos la vida eterna, ¿sí? Ustedes vean que estamos encontrando cosas importantes y maravillosas. Entonces, aquí en el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo desde el 25, voy a leer, y el apóstol Juan nos habla mucho sobre esta parte de la vida eterna por medio de Jesucristo. Me parece muy maravilloso todo lo que encontré en esta palabra. Dice aquí la palabra del Señor en Juan, capítulo 6, versículo 25, para los hermanos que están con sus Biblias para que lo puedan buscar. Dice la palabra del Señor. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondiendo Jesús les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este señaló Dios el Padre. Encontramos aquí en este primer versículo 27, donde Jesús nos manda a la iglesia a trabajar, no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, ¿sí? Entonces, que es parte del trabajo natural, así como uno naturalmente trabaja, también el Señor quiere que trabajemos llevando la palabra
para vida eterna, no solamente para otros, sino para nosotros, como dice el apóstol Pablo a Timoteo, le dice, porque haciendo esto, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren, ¿sí? Que es tan maravilloso, es como un regalo, no solamente para el que trabaja recibe la bendición, sino también para el otro que viene también recibirá ese regalo de la vida eterna. Entonces le dijeron, versículo 28, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el pan, el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Mas os he hecho esto, que aunque me habéis visto, no creéis. ¿Aló? ¿Mi hermano Jesús? ¿Se cayó? ¿Se cayó en internet? ¿Mi hermano Jesús me escucha? ¿La hermana Rosa me escucha? Sí, me parece que se cayó como el internet. ¿Quién soy yo? ¿Cuál soy yo? ¿Ya? Ya. De cierto digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Es por la fe en Jesucristo, creyendo de todo corazón, como decía mi hermano, eso ya tenemos vida eterna. Y dice el Señor Jesús en el 48, yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. No es tan maravilloso, ¿no? Entonces vea que para vivir para siempre es necesario comer este pan. Comer el pan vivo que descendió del cielo. Y yo me hacía sentir que es
vivir la vida de Cristo, comer sus palabras y ponerlas en práctica. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él, como me dio el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como nuestros padres comieron el maná y murieron. El que come este pan vivirá eternamente. Es maravilloso, ¿no? Entonces, por eso es tan importante lo que Dios ha puesto en nuestras vidas desde hace muchos años, comer, alimentarnos de la palabra de Dios, ¿sí? La palabra de Cristo. La carne habla de su cuerpo, de llevar una vida. Nosotros somos el cuerpo de Cristo y tenemos que llevar el vituperio de Cristo. Y la sangre habla de la vida de Cristo, ¿sí? La vida de Cristo, debemos seguir sus pisadas, haciendo no nuestra voluntad, sino la voluntad del Padre, para tener ese regalo maravilloso de la vida eternamente. Entonces, que Dios nos ayude y nos siga fortaleciendo para seguir comiendo de este pan. Dios me los bendiga, mis hermanos. Entonces, Amén, hermano. Entonces, vamos a dar la oración. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra que nos permitiste estudiar en el día de hoy, Señor. Que tú seas, Señor, dándonos entendimiento y sabiduría cada día más, Señor, y podamos echar mano de la vida eterna, Señor. Tú eres el único, Señor, que nos concede este don por tus muchas misericordias, porque como dice tu palabra, que tú existes en la eternidad y hasta la eternidad, Señor. Y te adoramos y te damos gracias por nuestros hermanos que pudieron conectarse en el día de hoy, Señor, y los que no pudieron. Que tú les bendigas, Señor, y que esta reunión sea de bendición para ellos, Señor. Oramos por nuestras familias, Señor, por nuestros hermanos ancianos, Señor, los bendecimos en tu nombre. Por las esposas, Señor, por los esposos, por nuestros hijos, Señor, los ponemos delante de ti, Padre Santo. Que tú seas, Señor, el que nos guíes y nos enseñes cada día, Señor. Perdones todo lo que aún haya en nosotros que no te agrade, Señor. Nos limpies con tu sangre preciosa y podamos alcanzar esa vida eterna, Señor. Que podamos, Señor, cada día, Señor, aferrarnos a ti más, Señor, y podamos, Señor, alcanzar el propósito que tú tienes para nosotros, Señor. Te bendecimos y te damos gloria y honra, Señor. Gracias por disponernos a curar toda nuestra mente, Señor, por este medio que has utilizado, Señor, para bendecirnos. Te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén y amén. Amén. ¿cómo la alabanza? Sí, señor. Porque a ti dijo, la yo no
Gracias por esperarnos. Gracias por todo lo maravilloso que nos enseñas a través de tu palabra, de la vida eterna. Ayúdanos a seguir comiendo este pan que descendió del cielo, porque entonces tendremos vida eterna. Señor, ayúdanos a echar mano de la vida eterna, Señor. Ayúdanos a hacer prioridad en hacer bien, y que entonces tendremos la vida eterna. Ayúdanos a creer con todo nuestro corazón en Jesucristo, porque eres la vida eterna. Bendice a nuestros hermanos, bendice a tu iglesia, a grandes y a pequeños que sigamos comiendo este pan, para que salven de nuestra vida ríos de agua viva, que salven para la vida eterna, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Que Dios los bendiga a todos, hermanos, pues sigamos escudriñando esta tareita y que Dios los guarde. Amén. Amén, hermano. Darle las gracias a los hermanos que se conectaron. En las horas de la tarde entonces estaremos enviando la grabación y los versículos que vimos el día de hoy. Vamos a seguir pues entonces con el mismo tema para el próximo domingo, para que podamos seguir escudriñando. Y de la vida eterna. ¿Listo? Gracias, mi hermano. Muchas gracias, mi hermano.